Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar dentro de las sesiones que Mutua Intercomarcal estamos realizando cada semana. Esta vez, esta webinar trata de lo que es el factor humano. El factor humano que en esta frase, el factor humano como factor olvidado de la prevención de riesgos laborales, organizada por nuestra entidad y que hoy tenemos el placer de tener como ponente a Antonio Díaz. Para empezar, presentaré a Antonio Díaz Ruiz. Antonio es un ingeniero técnico industrial, máster en prevención de riesgos laborales de las 3 especialidades, auditor de AENOR, también tiene el curso de alta dirección empresarial por Deusto, el PDG de Dirección General de IES por la Universidad de Navarra y un sinfín de titulaciones. Además de todo esto a nivel profesional, Antonio, aparte de ser amigo y compañero, es presidente de AESPLA, de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral y director del área de salud y bienestar laboral de APA, Asociación de Prevención de Accidentes. Entidad está sin ánimo de lucro y dedicada a promover y fomentar los estudios y divulgaciones y la adopción de medidas relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo. Inició su andadura en la prevención hace, creo, Antonio, si no me equivoco, 20 y pico años, 20, casi 30, ¿no? Y Más ha o menos. tenido la fortuna y experiencia de poder trabajar y desarrollar diferentes proyectos en el mundo de la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, desde diferentes ópticas y posiciones, desde mutuas, servicios de prevención, asociaciones, APA, etc. En la actualidad, su desempeño se centra en aportar a través de APA a la sociedad, empresas y servicios de prevención productos y servicios de alto valor añadido en materia de seguridad, salud y bienestar laboral. O sea que el objetivo es el mismo que Mutua, Antonio? Por eso la colaboración. ¿Y por qué Correcto. es interesante hablar del tema de hoy? Del tema del factor humano, que es aquel factor más olvidado, según lo que hablábamos en el título, ¿no? Factor olvidado por la prevención de riesgos laborales. Yo creo que al final hablar de personas es un tema que hoy en día es importante y no tenemos que olvidarnos de lo que hablaremos hoy, ¿no? De que cuando hablamos de riesgos laborales son dos las grandes preguntas que siempre salen, ¿no? Cuando hacemos visitas en vuestras organizaciones y demás. Los motivos por los que suceden los accidentes en el trabajo son muchísimos, pero sabemos que hay un factor determinante detrás de esos sucesos, el factor humano. El factor humano está detrás realmente de casi aproximadamente el 80% de los accidentes laborales, por lo que comprender este aspecto resulta clave de cara a anticiparnos, ¿no?, a aquellos y orientar mejor a las acciones que debamos de realizar a nivel preventivo, tanto a nivel individual como colectivo. A lo largo de los años, la investigación científica ha dedicado numerosos esfuerzos a conocer qué características del ser humano pueden incrementar o reducir las probabilidades de sufrir un accidente. Con el respaldo de la amplia literatura científica, hoy podemos decir que determinadas características cognitivas o de personalidad predisponen a la persona en mayor o menor medida hacia determinados comportamientos y algunos de los cuales influirán bien potenciando o minimizando la posibilidad de sufrir un accidente. Por lo cual, esa es la idea de hoy. En esta jornada podremos conocer de primera mano una herramienta que permite, entre otros aspectos, estimar la predisposición, como he dicho, a sufrir accidentes laborales en base a las tendencias de comportamiento naturales de la persona y ayudar a los empleados, acompañarlos evidentemente en un proceso de mejora continua, de transformación y desarrollo de competencias de seguridad y salud. ¿Para qué? Para ofrecerle pues, una información útil, para anticiparnos a las medidas preventivas, minimizar el absentismo, evitar o minimizar al máximo la rotación laboral, ajustar o el ajuste de competencias psicoemocionales requeridas para cada uno de los puestos de trabajo que requiráis en vuestras organizaciones. En definitiva,
analizar las competencias tanto técnicas, psicoemocionales y de integración preventiva del personal de nuestras organizaciones, establecer qué requerimientos y capacidades deben de tener para desarrollar ciertas tareas y, evidentemente, capacitar adecuadamente en seguridad y salud para minimizar los riesgos derivados de su actividad diaria. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora aproximadamente y esperamos que sea de vuestro interés. De nuevo, gracias por vuestra asistencia. Quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizarnos cualquier consulta o duda que tengáis, las cuales responderemos o a la conclusión de la charla o en mail privado al finalizar esta. Nada más, con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a Antonio. Antonio, cuando quieras. Buenos días, Eusebi. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Eusebi, a título personal y también a la Mutua Intercomarcal, bueno, por la oportunidad que nos brinda de poder pues, desplegar y sensibilizar, en este caso, pues a las empresas mutualistas de Mutua Intercomarcal al respecto de, bueno, pues esta herramienta, esta plataforma, esta metodología que trata de analizar, como muy bien ha presentado Eusebi, pues cómo el factor humano impacta en el ámbito de la salud y el bienestar laboral, ¿no? Bueno, en primer lugar, parece que se ve bien la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En primer lugar, aunque usted ya ha comentado, gracias por la presentación, ¿qué es APA? ¿Vale? APA es una asociación, como comentaba usted, sin ánimo de lucro, que está constituida en el año 1960 y que la constituyeron en aquella época las mutuas de accidentes de trabajo, ¿vale? Las principales líneas de desarrollo de la asociación pues datan desde un laboratorio de higiene industrial, todo relacionado con la formación a través de un campus, manuales, y en el ámbito de la empresa saludable, pues como decía Eusebi, tratamos de llevar a las empresas aquellos productos de valor añadido más allá de los requeridos o de los ofrecidos por los servicios de prevención ajeno, ¿no? Simplemente hacía este apunte para que conozcáis un poquito qué es APA, ¿no? Bueno, como decía Eusebi, ¿qué es lo que os queremos presentar, lo que queremos hablar hoy? Bueno, pues un servicio, una innovación que, como no puede ser de otra manera, trata de ayudar a las empresas en su objetivo de reducir la siniestralidad, reducir el absentismo, ayudar a minimizar la rotación laboral o incluso la búsqueda de un mejor encaje entre las competencias psicoemocionales de los trabajadores y las competencias que se requieren en el puesto de trabajo, ¿no? A través de una herramienta, la que vamos a hablar ahora, que lo que busca es un poco tratar de analizar cuál es el comportamiento humano que tenemos cada uno de los individuos que conformamos una organización y ver cómo podemos pues, predecir ese comportamiento humano en base a nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Bien, para justificar el porqué de esta metodología, esta herramienta, bueno, vamos a presentaros 3 justificaciones. La primera de ellas ya la ha comentado también Eusebi en la presentación. Hace referencia a una frase o a un argumento que muchos técnicos de prevención hemos utilizado y seguiremos utilizando cuando ocurren accidentes, ¿no? Y es que solemos decir que el factor humano está detrás del 80% de los accidentes, ¿no? Cuando se hace cualquier investigación de accidentes, se hace un análisis del árbol de causas y llegamos a las causas básicas de causa raíz de ese accidente, pues en el 80% de esas cajitas que están ahí abajo que han originado ese siniestro, pues tenemos el factor humano como elemento clave, ¿no? Y esto nos llevó a hacernos esta pregunta, ¿no? Oye, todos somos igual de imprudentes, todos manejamos o toleramos el estrés de la misma manera, seguimos las normas que hay en materia de salud y laboral en la empresa del mismo modo, somos igual de vulnerables o no al acoso. En fin, hay una serie de preguntas y que obviamente las respuestas que nos salían a ello pues nos venía a decir que no, todos somos igual de imprudentes, toleramos, seguimos las normas de tal. ¿Por qué? Pues porque hay una personalidad que nos hace diferentes a cada uno de los miembros de una organización. Y además esa personalidad está demostrada científicamente
que está soportada por una base biológica, por lo que sería nuestro ADN, ¿no? Es un ADN muy estable a lo largo de la vida y hace que unas personas seamos distintas a otras. Y esas características, esos rasgos de personalidad, científicamente se ha visto que están totalmente interrelacionados con la mayor o menor tendencia a sufrir un accidente o a tener un comportamiento determinado que nos lleva a tener un accidente de trabajo, ¿no? Por lo tanto, esta fue la primera justificación que nos hizo abordar este planteamiento, esta metodología, esta herramienta, ¿no? La segunda justificación, pues cuando nos fuimos a analizar cómo se lleva a cabo una evaluación de riesgos, ¿vale? Las directrices que tenemos tanto por el Instituto Nacional como por diversos organismos técnicos en este sentido, pues nos dimos cuenta que sí que se analizan determinados factores de riesgo, como son los riesgos asociados a la seguridad, a la higiene, a la ergonomía, incluso al ámbito psicosocial, pero que si profundizamos en todos ellos, en ninguno de ellos se hace referencia a analizar el factor de riesgo, el factor humano. Cuando nosotros estamos, los técnicos de prevención, cuando hacemos cualquier investigación, cansados de decir que el factor humano está en el 80% de los accidentes, sin embargo, cuando vemos la metodología, pues no se tiene en cuenta el factor humano a la hora de hacer esa evaluación de riesgo, ¿no? Con lo cual, esta segunda fue la segunda razón que nos llevó a decir, oye, si en el 80% de los accidentes el factor humano está detrás y cuando yo hago una evaluación de riesgos no tengo en cuenta el factor humano, algo quizás no estoy haciendo bien, ¿no? Y la tercera justificación es que si analizamos el espectro legislativo que tenemos en relación a si hace algún tipo de referencia al factor humano, pues ahí veis, os he dejado diversos artículos, tanto de la directiva europea como de la propia ley de prevención, donde hacen referencia a que hay que tener en cuenta que hay que analizar el factor humano, ¿no? Como ve aquí, las características de los puestos, los trabajadores, el estado biológico, la sensibilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya no solamente es un aspecto que nos dice la estadística o lo que hay que tener en cuenta el factor humano, sino que la propia legislación también nos establece que tenemos que tenerlo en cuenta. Es cierto que hasta ahora, bueno, los distintos agentes que intervienen en el ámbito preventivo no han puesto foco en este análisis del factor humano, pero legislativamente, pues como vemos, sí que deberíamos tenerlo en cuenta. Bien, explicado un poco la justificación de por qué hemos abordado este proyecto, ya en el año 2017 APA llegó a un acuerdo con una startup que se llama Neurons Gymnastics, ¿vale? Es una startup de tecnología cognitiva, ¿vale? Constituida en el año 2015, que está avalada por el CEDETI, porque bueno, en diversos proyectos de subvención, pues ya ha recibido 2 subvenciones por parte del Ministerio de Innovación y Tecnología para el desarrollo de este tipo de metodología y herramienta. Y lo que hicimos fue pues, llegar a un acuerdo de colaboración para aplicar la solución tecnológica y predictiva al ámbito de la salud laboral. Es decir, esta solución tecnológica y predictiva que os vamos a plantear es aplicable a más ámbitos del área de recursos humanos u otros, ¿vale? Pero nosotros, APA, en esa labor, como decía Eusebio en la presentación, de innovación y búsqueda de desarrollo y de puesta a disposición de la sociedad y de las empresas, pues buscamos esta colaboración para llevar esta tecnología al ámbito de la salud laboral, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Bueno, esto no solamente es un acuerdo APA con Neuron, sino que toda esta tecnología predictiva está soportada por 2 universidades, ¿no? Aquí, como estamos hablando de incorporar un ámbito psicológico y un ámbito algorítmico, tecnológico, pues hay 2 universidades. Tenemos la Cardenal Cisneros, que está adscrita a la Complutense de Madrid, es la que aporta la cátedra de psicología a toda esta metodología. Y por otro lado tenemos la Universidad, la Politécnica, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones también de la Comunidad de Madrid, que es la que aporta la cátedra de matemáticas y por tanto todo el motor algorítmico para el desarrollo de esta tecnología. Esto lo quería decir también, pues cuando presentamos esta herramienta siempre suscita la duda de la fiabilidad o la validez científica de esta metodología, ¿no? Y queríamos poner encima de la mesa que la materia gris de todo esto pueda soportar estas 2 universidades, una a nivel psicológico, que es la cátedra de psicología, con la Complutense de Madrid, y otra con la cátedra de matemáticas, por todo lo que es la tecnología, todo lo que es relacionado con la inteligencia artificial, pues lo aporta la Politécnica de Madrid, ¿no? Aquí en la presentación, en la diapositiva,
podéis observar bueno, pues cómo valores superiores al 0,7 se considera una validez y una fiabilidad científica contrastada, perdón, en cuanto a la metodología que os vamos a presentar, ¿no? Fundamentalmente lo que son los rasgos de predicción de estos tipos de factores de personalidad. Bien, he explicado un poco la justificación de la herramienta y hablado un poco de la validez y la fiabilidad científica de la misma, pues iríamos a ver ya a qué explotación podemos hacer de la misma metodología de la plataforma o qué servicios nos puede ofrecer y nos podemos, de los que nos podamos usar en las empresas, ¿no? Aquí hemos identificado 4 salidas que las voy a explicar muy rápidamente. Vale, la primera de ellas, que se denomina Safety Skill System, hace referencia a que con esta herramienta vamos a poder identificar la tendencia que tiene cualquier empleado para trabajar de forma segura. Independientemente de la actividad a la que desarrolle, da igual que esté trabajando en una empresa de tecnología, de software, que esté trabajando en una fundición, que esté trabajando como comercial, independientemente del tipo de actividad, esta herramienta con esa salida nos va a ayudar a predecir la tendencia con la que una persona va a trabajar de forma segura o no en base a sus rasgos de personalidad, ¿vale? Por otro lado, si nosotros en la plataforma cargamos lo que sería la evaluación de riesgos desde el puesto de trabajo en el que ese trabajador desempeña su actividad, nos va a poder ayudar a identificar la susceptibilidad que va a tener ese trabajador de sufrir más o menos accidentes derivados de la evaluación de riesgos a la que está expuesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo he cargado en la herramienta, como ahora veremos, los riesgos a los que está expuesto este trabajador y por tanto me va a poder decir, en base a esos rasgos de personalidad que ese trabajador tiene, si va a tener más o menos susceptibilidad de tener más o menos accidentes en ese puesto de trabajo. También hemos identificado a través de la experiencia de proyectos que hemos implementado en otras empresas la importancia del líder que tenga ese trabajador encima, ¿no? Y por lo tanto la herramienta también nos puede ayudar a identificar en los líderes, en la línea de mando, en la cadena de mando, si estos líderes tienen las capacidades para vertebrar e integrar la prevención de riesgos laborales bajo su ámbito de responsabilidad, es decir, bajo todos los trabajadores que tienen debajo de su ámbito de responsabilidad, ¿no? Bajo su ámbito de actuación, como digo. Y ya veremos también que aquí es muy importante el estilo de liderazgo, porque puede hacer que un trabajador tenga mayor o menor tendencia a sufrir un accidente. Y por último, claro, si hablamos de estos 3 aspectos, parece que está muy orientado al ámbito industrial, al ámbito de la construcción, pero también veremos que esta herramienta nos permite, a través de esta salida, ¿no?, del Emotional Competence System, nos permite identificar cuál es el gap existente entre las competencias psicoemocionales que se requieren en un puesto de trabajo y las competencias que nosotros llevamos, por así decirlo, en base a nuestro rasgo de personalidad, llevamos en base a nuestro ADN, ¿no? Y esto es muy aplicable tanto al ámbito industrial, al ámbito de construcción, como también al ámbito de servicios, ¿no? Y pongamos un ejemplo, yo que sé, en un puesto de call center, además de unas competencias técnicas de conocer el producto o el servicio o tener un lenguaje determinado, pues también se requieren unas competencias psicoemocionales, pues una capacidad de resistencia a la frustración, una capacidad de aguantar el conflicto que podamos tener con un usuario, con una llamada conflictiva, la capacidad de poder tener, de tener un trabajo relativamente monótono, de estar 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de competencias psicoemocionales. Bueno, pues la herramienta también nos va a poder decir cuál es mi nivel de encaje con respecto a esas competencias por mis rasgos de personalidad. Habrá gente que se sienta más cómoda y más satisfecha y que no tenga... no le suponga un conflicto estar 8 horas atendiendo el teléfono en determinados turnos y que tenga una capacidad de resistencia a la frustración o al conflicto o a la llamada quejosa de un usuario, de un cliente, etcétera. Sin embargo, hay otra gente que ese tipo de competencias igual no las tiene tan desplegadas por sus rasgos de personalidad, por cómo es él, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a también decir ese gap que hay entre cómo soy yo y las competencias que las tareas que yo voy a desarrollar en mi puesto de trabajo requiere, ¿no? Obviamente, cuanto mayor es el desencaje o la distancia entre mis rasgos de personalidad y las competencias que las tareas del puesto me demandan, pues más voy a sufrir yo psicoemocionalmente y más repercusión va a tener en mi salud a nivel psicoemocional, que yo igual
al final puedo estar somatizando en problemas de índole musculoesquelético o pueden acabar en patologías y en un asentismo de índole de salud mental, ¿vale? O en alta rotación, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, simplemente quería haceros la advertencia de que no todo está orientado al ámbito industrial, al ámbito constructivo, sino que también en el sector servicios, el sector tecnológico, el sector de consultoría, el sector de banca, etcétera, etcétera, pues también tiene un encaje muy potente esta herramienta por ese encaje en cuanto a esas competencias psicoemocionales y que hoy en día pues tan de moda están con todos los problemas de salud mental que estamos viendo constantemente en la sociedad. Bueno, explicado un poco qué tipo de salida nos ofrece la herramienta, la metodología, la plataforma, veamos un poco cómo funciona, ¿no? Aquí en este cuadro, que tenéis muchos dibujitos, bueno, lo voy a explicar de manera gráfica que yo creo que se va a entender fácilmente, ¿no? La herramienta, ¿cómo funciona? Bueno, por un lado, hay lo que se denomina la captura de la huella del usuario, ¿vale? Que tenemos aquí. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues fundamentalmente se le lanza un mail al trabajador, el trabajador pincha en un enlace en ese mail y le aparece un chatbot. Un chatbot no es otra cosa que pues, con una conversación como estuviéramos hablando con otra persona por WhatsApp, ¿vale? En este caso no es otra persona, sino que es la herramienta, es la máquina de inteligencia artificial y nos va lanzando una serie de preguntas. Una serie de preguntas que no tienen nada que ver con el ámbito laboral, porque aquí lo que estamos buscando es la captura de unas facetas de personalidad, de inteligencia, simatología, valores, etcétera, ¿no? Y por lo tanto son preguntas del índole social, ¿no? Preguntas del tipo, oye, ¿te gusta que te lleve la contraria? ¿Te gusta ver películas de terror? ¿Te gusta? Y entonces tú vas respondiendo sí, no, mucho, poco, a veces, ¿no? Y es un sistema de inteligencia artificial que te va lanzando una pregunta y con la primera pregunta que te lanza ya trata de identificar o trata de predecir ese rasgo de personalidad que la herramienta o que la plataforma el sistema de inteligencia artificial está buscando. Si tú eres muy categórico respondiendo, pues sí, muchas veces, constantemente a esas preguntas que te va lanzando, pues igual el sistema de inteligencia artificial con 3 preguntas que te lance sobre ese aspecto o sobre ese rasgo de personas que quiera capturar, entonces igual con 3 preguntas ya es suficiente, ya tiene una fiabilidad del 90 y tantos % de que tu rasgo de personalidad es el que determina. Sin embargo, si a esas preguntas otra persona pues es más dubitativa y responde a veces, o una veces sí, otras veces no, una veces mucho, otras veces poco, el sistema de inteligencia artificial te va a tener que lanzar más preguntas para llegar a esa fiabilidad del 90 y tantos % de captura de ese rasgo de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el mundo va a recibir las mismas preguntas y que no todo el mundo va a tardar el mismo tiempo en interactuar con este chatbot, ¿vale? Puesto que es un sistema de inteligencia artificial, él va a determinar en base a las respuestas que demos cuándo ya ha llegado a esa cifra del 90 y tantos % de fiabilidad en cuanto a la determinación de ese rasgo de personalidad, ¿vale? Entonces, una vez que el sistema ha identificado esa huella de usuario que denominamos, que no es otra cosa que la captura de esos rasgos de personalidad, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer internamente? Pues definir la huella de referencia, ¿no? Por ejemplo, para definir la huella de referencia me voy a ir al ejemplo de las competencias de salud. Nosotros con la Universidad Complutense hemos definido conceptualmente que las competencias de salud pues son estas 4, ¿no? La percepción del riesgo, la capacidad de concentración, el autocontrol y la adhesión a normas. Pero a su vez, estas 4 competencias, para que una persona, digamos, si trabaja de forma segura o no, a su vez están compuestas por estos factores primarios, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos de personalidad en cuanto a la atención al detalle, la prudencia, cómo controlamos nuestra ansiedad, la resistencia al estrés, o cómo somos disciplinados, nuestro nivel de compromiso, cómo controlamos nuestros impulsos, qué capacidad de planificación tenemos? Es decir, hay una serie de factores primarios adscritos a nuestros rasgos de personalidad que van a conformar esas 4 competencias de seguridad que hemos dicho, ¿no? La percepción del riesgo, la capacidad de concentración, autocontrol y adhesión a normas. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido definir que estas serían las competencias de seguridad, ¿vale? Esto es lo que diríamos nuestra huella de referencia. Hemos definido esas competencias de seguridad y las metemos aquí. Estas huellas de referencia, ¿cómo se puede definir?
Se puede definir, como hemos visto, conceptualmente, teóricamente, en este caso a través de la Cátedra de Psicología de la Complutense de Madrid, o también la podríamos definir en base a la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues en base, imaginaos, como decíamos antes, me voy al ejemplo del call center y decimos, oye, mira, Antonio Díaz, dentro de las 20 personas que tengo en el call center, resulta que Antonio Díaz es la persona ideal, que mejores indicadores maneja a nivel de ratios, a nivel de quejas, a nivel de satisfacción. Y vemos además que Antonio Díaz es una persona que está muy cómoda al teléfono, que le gusta su actividad, etcétera, etcétera. Con lo cual, es como si dijéramos, me gustaría que tuviéramos de esos 20 trabajadores que fuesen 20 clones de Antonio Díaz, porque él está a gusto, la organización está a gusto, los indicadores de satisfacción son positivos, de calidad son positivos, etcétera. Me gustaría replicar. Bueno, pues yo podría coger a Antonio Díaz, aplicarle este chatbot y capturar pues, cuáles son esos rasgos de personalidad que hacen que él esté muy bien encajado en el tipo de competencias que se requieren en el puesto de trabajo. Por lo tanto, no tendría por qué ser de una manera conceptual, sino que también podría ser de una manera empírica, viendo a aquellas personas que tienen un desempeño óptimo o mejor desempeño en ese puesto de trabajo y que ellos también están a gusto, ¿no? Y también lo podría hacer pues, a través de esa forma empírica. Se puede hacerlo teóricamente o empíricamente, o hay algunas empresas que incluso han hecho un mix, decir, oye, conceptualmente nosotros queremos que una persona sea así o que las competencias tienen que ser de esta manera, pero también empíricamente hemos visto que la persona que mejor desempeño tiene pues son estos rasgos de personalidad y hacemos un mix entre ambos para definir lo que sería la huella de referencia, es decir, definir lo que conceptualmente o con ese mix de también empíricamente nosotros quisiéramos en ese puesto de trabajo, ¿no? Y la herramienta, la metodología, ¿qué es lo que hace? Pues hace una comparación y nos va a permitir, ¿vale? Nos hace una comparación aquí con el sistema de inteligencia artificial, perdón, y nos va a permitir identificar cuál es el gap, cuál es el diferencial que hay entre cómo soy yo y cuáles son esas competencias que o bien teóricamente o bien empíricamente hemos predefinido que queremos en ese puesto de trabajo. Y como decía, cuanto mayor es el gap, cuanto mayor es la diferencia, pues mayor puede ser la tendencia a no comportarme de una forma segura, mayor pues la tendencia a sufrir un accidente, o mayor pues la tendencia a no tener ese encaje psicoemocional y por tanto acabar con o somatizando en un problema musculoesquelético o con una baja por patología mental o con una alta rotación en ese puesto de trabajo, ¿no? Cuanto menor sea esta escalera, mejor sea el ajuste y menor tendencia tendría a tener ese accidente o ese absentismo, esa rotación laboral, ¿no? Esta herramienta, a su vez, vamos a ver el tipo de salidas que nos va a dar ese gap, vamos a ver qué tipo de gráfico, qué tipo de información, pero lo que es muy importante, ¿vale? Nos va a determinar también los entrenamientos, es decir, qué tengo que hacer yo con ese trabajador que ya está en ese puesto de trabajo para ayudarle a subir esta escalera o ayudarle a que esté lo más próximo posible de las competencias que las tareas del puesto están requiriendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de salidas nos da la herramienta? Bueno, me voy aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya hablamos ya de lo que sería el informe, ¿vale? El tipo de información. Pues si nos centramos, por ejemplo, en las competencias de seguridad y salud, hablaríamos de capacidad de concentración, que hemos dicho que se conformaban en base a la atención al detalle, capacidad de planificar e insensibilidad a la distracción. Pues este es un ejemplo de información que nos arroja la herramienta, ¿no? Alguien dirá, ¿esto es que estamos hablando en porcentaje? No, estamos hablando en percentil. Y esto para entenderlo, pues es como cuando nosotros llevábamos a nuestros hijos pequeños al médico, al pediatra, y nos decía, oiga, su hijo está en el percentil 20 de peso, ¿no? Y claro, yo en mi caso, que era una realidad que me decía, digo, oye, pues yo me preocupaba, digo, oye, doctor, el que esté en el percentil 20 de peso, ¿eso qué es bueno o es malo? Y el pediatra me decía, no es ni bueno ni malo, en una población de 100, en esa base piramidal, en esa campana de Gauss, su hijo está entre los 20 que menos pesa. ¿Eso es bueno o malo? Pues dependiendo de para qué, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo, estamos hablando de percentiles. Entonces, para explicar eso, el que tenga una persona la capacidad de planificar y que esté en el percentil 36 es bueno o malo. Pues dependiendo de para qué, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, esa persona tiene que estar en un puesto de trabajo donde se requiere una alta capacidad de innovación, por ejemplo,
pues el que tenga una capacidad de planificación en el que esté en el percentil 36, pues igual es bueno, porque significa que esta persona pues él, tiene la capacidad de estar constantemente con su cabeza buscando aspectos, no es una persona organizada y por lo tanto eso puede ser que le ayude en esa capacidad de búsqueda de esa innovación, esa mejora, etcétera. Sin embargo, esta persona tiene que estar en un puesto de trabajo que se requiere que sea muy metódico para el buen desempeño de esa actividad laboral. Pues si esta persona está en el percentil 36 de la planificación, pues igual eso no es bueno. Por lo tanto, el que una persona cuando hace o se emplea en esta plataforma y tiene estos resultados en los percentiles, el que esté muy a la derecha o muy a la izquierda no es ni bueno ni malo, simplemente es una descripción de cómo son esos rasgos de personalidad de ese empleado, de ese trabajador. Y lo que sí que es importante es entender que dependiendo de dónde esté ese trabajador o las tareas que esté realizando, este encaje será mejor o será peor, le ayudará más o menos a tener mayor tendencia a sufrir un accidente o un mayor o menor encaje psicoemocional en el puesto de trabajo. Por lo tanto, el que esté más despegado a la derecha o más a la izquierda, insisto, no es ni bueno ni malo. Va a depender siempre de en qué actividad o qué tareas o en qué puesto de trabajo esté desempeñando, ¿no? Además de esta gráfica, nos viene una descripción, ¿vale?, de cada uno de estos factores de personalidad, que como insisto, pues se basa en todos estos factores primarios, ¿no? Pues su nivel de cordialidad, de ansiedad, de impulsividad, de franqueza, de altruismo, los sentimientos, de nivel de fantasía, de orden, de necesidad de logro. Insisto, esto no es ni bueno ni malo, ¿vale? Aquí cada uno tendremos una gráfica y tendremos un nivel de percentil determinado que nos determina pues cómo somos. Y eso yo creo que es entendible porque cada uno en su empresa o en su familia, incluso unos padres que tengan dos hijos, pues verán que los hijos, viniendo de los mismos genes de los padres, pues presentan unos patrones de personalidad y teniendo la misma educación, etcétera, pues presentan unos patrones de personalidad diferentes y no les hace ni ser ni mejores ni peores personas. Pues son esos rasgos que nos hacen que seamos únicos y diferentes en el mundo, ¿no? A la empresa que se le puede facilitar, pues esta información que hemos visto es una información que la recibiría el propio trabajador, a la empresa se le podría facilitar por lo que serían las competencias de seguridad, como se las hemos dado una evaluación de riesgos, y sí que en base a esta información de estos rasgos de personalidad, incumpliendo el reglamento de protección de datos, obviamente la empresa lo único que le podríamos facilitar es en qué áreas de mejora habría que trabajar con esa persona, con ese trabajador, esa trabajadora, ¿no? Pues, por ejemplo, habría que trabajar la atención al detalle, su capacidad de planificación, controlar la seguridad, la prudencia y la disciplina. Estos son los aspectos que hay que trabajar para que ese gap que hemos visto que hay entre sus rasgos de personalidad y las competencias que se requieren en su puesto de trabajo, pues sea el menor posible, ¿no? Es decir, nosotros nunca facilitaríamos a la empresa este tipo de información porque esto es igual que un reconocimiento médico, esto es información personal del trabajador, pero sí que en base a esta información a la empresa diríamos, oye, esta persona tiene estas competencias y para mejorar ese ajuste a su puesto de trabajo, pues hay que entrenarlo, hay que formarlo en estas competencias que hemos visto. Si lo llevamos si nosotros cargamos la evaluación de riesgos en la plataforma, en vez de hablar de competencias, hablaríamos de alertas de riesgo, ¿vale? Ya que diríamos, oye, ojo, que esta persona tiene más tendencia a a que pise, a los choques y a las caídas. Otras personas igual tienen más tendencia a un tema de sufrir un tema eléctrico o una caída de objetos o unos cortes, pues cada uno tendrá tendencia en más a esos rasgos de personalidad, ¿no? Como decía, ¿por qué nos sale estos alertas de riesgo? Pues porque esta persona presenta este patrón que vemos que es distinto al que hemos visto anteriormente de factores primarios, ¿vale? Con su descripción. A la empresa se le podría facilitar esta información, que sería pues como si fuese una evaluación de riesgos, ¿vale? Y lo mismo que hemos dicho antes, le diríamos también en qué hay que entrenar a este trabajador para minimizar estas susceptibilidades de tener mayor tendencia a tener este tipo de accidentes, ¿no? Y diríamos, oye, pues hay que trabajar la dureza emocional, la ansiedad y luego el mantenimiento de atención y el manejo del estrés. ¿Por qué nos parece muy importante esta parte de la herramienta?
Pues porque así como hoy en día hay una cierta tendencia en el ámbito de los recursos humanos a hablar de planes de carrera profesional a lo largo de varios años, en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo también podemos hablar de hacer un desempeño y un plan de carrera en adquirir esas competencias, como hablaba Eusebi en la presentación, ¿no? Quien haya estado, haya tenido alguna consulta con algún psicólogo o haya tenido algún acercamiento al ámbito de la psicología, será consciente que trabajar en aspectos como la dureza emocional, la ansiedad o cualquier aspecto no es un trabajo que se pueda hacer a lo largo de un mes, de 2 meses, etcétera, sino que requiere de un esfuerzo, requiere de un cambio de hábito, requiere de un trabajo a nivel psicoemocional por parte del trabajador. Y esto sí, nos sale que con una persona que tenemos que trabajar estos 4 aspectos, esto no se puede trabajar en unos meses, ¿vale? Porque requiere, como digo, de un trabajo intenso por parte de la persona y que requiere un tiempo. Entonces, sí que nos parece interesante tener esta fotografía, porque esta fotografía nos dice, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona a pasar de este estado psicoemocional o competencial a este otro? Bueno, pues el primer año trabajaríamos con la docencia emocional, el segundo año la ansiedad, el tercero, el cuarto. Digo año o pueden ser semestres, pero lo que está claro es que nos dibuja un plan de carrera de cómo ayudar a esa persona a ser consciente de esas debilidades que tiene a nivel psicoemocional y ayudarle en que vaya adquiriendo esas competencias para, como digo, o minimizar la tendencia a tener un accidente o a ese mejor encaje psicoemocional con el puesto de trabajo. ¿Vale? Esto que os presento aquí es otro ejemplo, ¿vale? De un caso real que no me importa compartir la empresa porque lo estamos desplegando en diversos congresos. Esto es un proyecto que hemos hecho con Red Eléctrica Española, hoy en día se llama Redella, ¿vale? Es un proyecto que ellos denominaron proyecto de emoción, se aplicó o se desplegó esta metodología que estamos comentando a 600 personas, participaron 400, un nivel, una tasa de éxito muy importante. Y estas bolitas que veis aquí son esas 400 personas, ¿no? Como nosotros teníamos de cada empleado toda esta información que hemos visto antes, todos estos factores primarios, agrupados en estos 5 rasgos de la metodología Big Five, ¿no? Neurotodicismo, extroversión, apertura, afabilidad y responsabilidad. Claro, el cruzar todo este tipo de variables es una locura y con Red Eléctrica llegamos al consenso de hacer una agrupación de manera sencilla, donde aquí poníamos las competencias emocionales, aquí las competencias actitudinales, aquí abajo no se ve, y el tamaño de la bolita eran las competencias cognitivas, ¿no? Y lo que hicimos pues, fue segmentar un poco los trabajadores, ¿vale? En base a esas competencias emocionales que decíamos, pues bueno, el autodominio emocional, pero la automatía, empatía, habilidades sociales. Aquí en el eje de las X, competencias actitudinales, tendríamos la proactividad, la creatividad, la flexibilidad y la competencia cognitiva, la atención, memoria, razonamiento, etcétera. Entonces, claro, aquí podíamos identificar pues, que teníamos de esos 400 empleados, teníamos 13 empleados que presentaban un patrón de competencia emocional, competencia actitudinal, y ya veis que también coincide con una competencia cognitiva bajita. Entonces, aquí obviamente era donde teníamos que poner foco y son las personas donde necesitan un mayor entrenamiento o quizás donde tengamos que priorizar el nivel de intervención, porque esto puede acabar transformándose en un accidente o transformándose en una baja por patología bien somatizada en el ámbito musculoesquelético, patología mental o en una alta rotación laboral, ¿no? Luego aquí ya teníamos, si poníamos el corte en 50-50, hablábamos ya que nos salían 30 empleados sobre los que trabajar y bueno, luego veíamos que era cierto que esto es una empresa que trabaja muy bien todos los aspectos emocionales y teníamos mucha gente también competencialmente pues en el ámbito de la derecha, ¿vale? Que no requerían de un nivel de intervención. ¿Vale? Esto nos permite priorizar dónde podemos tener que poner foco, ¿no? Digo para que veáis también otro ejemplo de salida de la herramienta. Lo importante de todo esto, más allá de este conocimiento, ¿vale? Lo importante es que nos ayuda a poner foco en qué tenemos que entrenar, ¿vale? Y qué tenemos que entrenar, ¿qué significa? Pues que en base a toda esa información que hemos visto, nosotros con el equipo psicólogo dijimos, oye, ¿qué tipo de entrenamiento tenemos que hacer para que pueda ser efectivo
y podamos ayudar a la gente en adquirir esas competencias, que sean conscientes y por tanto minimizar la tendencia a la siniestralidad o, como decíamos, al ausentismo, a la rotación laboral, ¿no? Y entonces vimos que, bueno, la empresa somos libres de poner el criterio de corte de dónde entrenar o no. También hablamos con los psicólogos y vimos que había algún tipo de entrenamiento que podía hacerse de forma grupal o individual, con un volumen de horas, incluso de forma presencial o online, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegamos? Pues bueno, llegamos a las conclusiones de que determinados tipos de entrenamiento pueden hacerse de forma grupal, presencial y con un volumen de horas. ¿Esto para qué se hacía? Pues esto se hacía para evitar que el coste de los entrenamientos o de la formación sea muy elevada y podamos agrupar a gente que tenga una misma necesidad y a través de unos entrenamientos grupales, ¿vale? Pues ir adquiriendo ese tipo de competencias o habilidades. Sin embargo, como puede ser el análisis de la fatiga, mantenimiento de atención, control de los impulsos, etc. Sin embargo, hay otros entrenamientos, como vemos aquí, que es la ansiedad, la percepción de la capacidad, la percepción del riesgo, la toma de decisiones, que hay que trabajarlos de forma individual, ¿vale? Hoy en día, y después de la pandemia, como bueno, hemos cogido todos la tendencia a los TIR, a los webinars, a las videoconferencias, este tipo de entrenamientos que se tienen que hacer de forma individual, pues se pueden hacer con videoconferencia, con lo cual podemos ahorrar también costos a la hora de este tipo de entrenamientos, ¿no? Pero sí que nos han dicho que es necesario mínimo 4 sesiones para que este tipo de entrenamientos que se hagan de forma individual con las personas sea efectivo. Y luego, por último, pues también hay entrenamientos que buscan quizás más una sensibilización, una información, sensibilización, mentalización, y que se pueden hacer de forma online y de forma individual, ¿no? Simplemente aquí lo que quería poneros es un poco que una vez que conocemos ese gap que hay entre un trabajador y las competencias de su puesto de trabajo, lo importante son los entrenamientos. Y estos entrenamientos se pueden hacer de forma grupal, de forma online o de forma individualizada, ¿vale? Aquí os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Esto es un ejemplo que hicimos en una química en la zona de Valencia, ¿vale? Aquí estaban todos los entrenamientos posibles y aquí pues el proyecto que se hizo con 15 trabajadores y vemos que puede haber trabajadores pues, que tienen necesidad de intervenir en 4 aspectos, pero igual hay otros trabajadores que tienen necesidad de intervenir en 8 o en 9 aspectos. Simplemente con esta visión, aunque igual no se ve aquí nada con estos unos, ¿vale? Lo único que quería era que vieseis cómo cada persona pues, tiene unas necesidades distintas de intervención, porque como nosotros somos únicos, diferentes, y por tanto tenemos unas necesidades de intervención distintas si es que todas estas personas estaban, perdón, en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Pero a la vez podemos observar que, pues, por ejemplo, la dureza emocional era un aspecto que de 15 personas, pues había 11 personas que tenían esa necesidad. O el tema de la resolución de conflictos, pues también aquí hay 11 personas que tienen esa necesidad. Por lo tanto, esto nos ayuda a que yo puedo hacer entrenamientos juntando a gente que tiene la misma necesidad. Y esto es muy importante porque hasta ahora estamos acostumbrados a hacer entrenamientos y formaciones para todas las personas de un puesto de trabajo, tengan esa necesidad o no. Este tipo de herramientas que individualiza, nos ayuda a individualizar la acción formativa, los entrenamientos y por lo tanto a hacer agrupaciones de personas que tienen esa misma necesidad de entrenamiento, ¿vale? Aquí os voy a poner otro ejemplo. Este es el caso, por ejemplo, de red eléctrica que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí imaginaos que el empleado uno es Antonio Díaz, ¿vale? Y que red eléctrica ha dicho, oye, vamos a poner el corte en aquellas necesidades superiores al 70%, que sea el color rojo oscuro, ¿vale? Pues Antonio Díaz saldría que tendríamos que entrenarlo en la gestión de imponderables, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Imaginaos que el empleado 2 es Eusebi. Pues en Eusebi que habría que entrenarle y la ansiedad de la fatiga, la percepción de riesgo y la gestión de imponderables. Y así con cada uno de los trabajadores nos saldría en dónde tendría que entrenarlo. Esto pues también nos hace una foto, ¿vale? Que nos puede decir, oye, ¿cuál es toda la gente que tiene una necesidad de percepción de riesgo? Pues el empleado 1, el 2, el 4, 5, tal, tal, tal. Oye, ¿qué más necesidades tenemos? Pues mira, gestión de imponderables también nos sale que el empleado el 1, el 2, el 3, todos con rojo y además con una cifra elevada. Bueno, pues nos pone foco
en qué tipo de entrenamiento tenemos que hacer y a qué personas tenemos que introducir en ese entrenamiento. ¿Vale? Lo podemos hacer por tipo de entrenamiento o también podemos ver que hay trabajadores que igual pues, están, el empleado 9 pues solo tiene 2 rojos y 2 rosas. Tiene muchos blancos, quiere decir que es una persona que a nivel de competencia emocional pues tiene una menor necesidad y por tanto tiene un mejor encaje en ese puesto de trabajo. Sin embargo, pues puede haber otras personas que tengan pues más necesidad porque salen más hacia la derecha todo desplegado en rojos, ¿vale? Esto es otro ejemplo de entrenamiento y que, insisto, nos parece que es muy potente. ¿Por qué? Porque estos entrenamientos van a ir contra esos rasgos de personalidad que son muy estables a lo largo del tiempo. O sea, consta decir que una persona que sea, digamos, poco planificadora, como hemos visto antes, va a ser poco planificadora a los 15 años, a los 30, a los 50 y a los 70. Pero sí que con esto, digo, porque eso es un tema que va a nuestro ADN, ¿vale? Pero sí que con este tipo de sistemas, lo que vamos a hacer es que esa persona sea consciente de ese rasgo de personalidad y con los entrenamientos le vamos a dar herramientas y tips para que, siendo consciente de que es una persona con una capacidad de planificación relativamente baja, pues con esos entrenamientos que sea consciente y que si los va poniendo en marcha pueda ir mejorándolos. Yo voy a ser sincero, una persona que tiene un rasgo de capacidad de planificación baja y que está en torno, pues yo que sé, me invento, al 40%, con los entrenamientos no vamos a conseguir que pase al 100%. ¿Vale? Igual conseguimos que de 40 pase al 50 o al 60. Habrá algunos rasgos de personalidad que sí que podamos subirlos considerablemente, otros menos, ¿vale? Porque, como decía al principio, es un tema biológico y que algunos aspectos de personalidad se pueden trabajar y mejorar y otros menos. Pero sí que le hacemos ser consciente al trabajador de esa competencia en nivel que tiene desplegada, ¿no? Dicho esto, que ya voy terminando, me quería centrar en las particularidades para el éxito de este proyecto, ¿no? Que ya también las hemos sacado en base a la experiencia con empresas donde lo hemos implementado. ¿Qué os diría yo? Pues mirad, esto es una gráfica que está sacada en base a mi experiencia personal y también compartida con otros profesionales de grandes empresas y que viene a decir que el nivel de salud de una compañía, cuanto más alto, aquí peor nivel de salud, cuanto más bajo mejor, y aquí en la gráfica de las X, perdonad, el tiempo, ¿no? Y lo que hemos visto es que bueno, cuando se ponen en marcha los modelos de prevención, los sistemas de gestión, los planes de prevención, todas las políticas de prevención, la formación, etcétera, pues bueno, vamos reduciendo la siniestralidad, mejorando la sentimos, por tanto la salud de esa compañía va mejorando, pero se identifica que cuando se llega a un momento determinado, siguiendo haciendo las mismas acciones que veníamos haciendo aquí arriba, nos quedamos como en una meseta y no somos capaces de seguir con esta, por lo menos con esta pendiente en cuanto a esa mejora de la salud de la compañía, de los trabajadores. Esto, si lo interrelacionamos con las competencias de salud con las que estamos hablando, si definimos el nivel de competencia como el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona desarrolla en su trabajo con espíritu de excelencia preventiva, y lo ligamos con ese gráfico que hemos visto antes ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que la reducción o esta tendencia de reducción o de mejora de la salud, está pendiente, ¿vale? Pues se consigue gracias a los conocimientos y habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los conocimientos es un tema que está muy desarrollado, que está relativamente fácil de alcanzar. ¿Por qué? Porque el nivel de formación que se ha dado desde la ley de prevención hasta ahora, casi 30 años, si me apuráis, es muy probable, si me voy a, por ejemplo, el caso de una empresa de construcción y el riesgo de caída de la altura, si me apretáis, os diría que incluso ha habido trabajadores que en estos 30 años han recibido una formación anual para la prevención del riesgo de caídas en altura. Un curso anual, conceptualmente, quiere decir que en estos 30 años han recibido 30 cursos. Es decir, que el conocimiento, ¿vale? Y por lo tanto, la formación conceptual está muy desarrollado. Os diría que incluso en esas empresas, las habilidades, es decir, están igual menos desarrolladas porque requiere practicar, requiere adquirir unas destrezas, pero también me atrevería a decir que en esta empresa de construcción de estos 30 años, además de 30 cursos, de esos 30 cursos seguro que algunos de ellos
han sido con una formación práctica, ¿vale? De cómo colocarse el arnés de seguridad, de cómo anclárselo a la línea de vida, de incluso en alguna obra o en algún tajo, pues también han hecho el ejemplo de aquí sí, aquí no, como sí, como no. Es decir, que el nivel competencial en cuanto a los conocimientos y habilidades, en este ejemplo la construcción de estos 30 años, ha ayudado a que nuestro nivel de salud esté aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ese trabajador que ha recibido durante 30 años esa formación conceptual y algunos de esos incluso ha hecho formación práctica, observamos que cuando está determinados días haciendo determinadas labores, no se engancha o el arnés de seguridad no se lo ha colocado o se lo ha colocado pero no se lo ancla a la línea de vida o no lo sujeta tal, y vemos que aún puede tener una tendencia a tener un accidente, aun habiendo recibido anualmente una formación. Y entonces muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué esta persona que tiene esos conocimientos, incluso hemos hecho esa práctica, por qué esa persona no sigue las pautas que se han dado en esa formación teórico-práctica, ¿no? Y a veces tenemos la tendencia a pensar de que es que esta persona parece que quiere accidentarse, es que esta persona parece que quiere llevar la contraria a la empresa, es que no quiere hacer caso de las normas de prevención, hace caso omiso a... Igual estamos muy alejados de la realidad. Igual es que no entendemos el por qué esa persona actúa con esa actitud, ¿vale? Igual ni siquiera llegamos a entender por qué, ¿no? Y para poder ver por qué esa persona está trabajando con esa actitud, que es una cosa que no se ha desarrollado en la actualidad y que además hay muchas empresas que ni se imaginan que hay que abordar este aspecto, pues para ello requiere que tenemos que abordar cuáles son esos factores de personalidad que hacen que esa persona no siga las pautas que se han dado en ese entrenamiento teórico-práctico. Y eso quiere decir que esta persona, pues como decíamos antes, es una persona con un nivel de planificación bajo o con un nivel de despiste importante. Es decir, tenemos que ver cuáles son esos rasgos de personalidad que hacen que esta persona adopte esa actitud, que igual la adopta sin querer, sin ser consciente de eso. Y el que él adopte esa actitud es lo que a veces nos lleva a tener una accidentalidad. Y por eso decía aquí, es que esto no se ha desarrollado en las empresas y es que hay muchas de ellas que desgraciadamente ni siquiera se imaginan que hay que abordarlo, ¿no? De ahí la importancia pues, de este seminario o de este webinario que tratamos de desplegar o por lo menos de sensibilizar en las organizaciones que ya no solo basta con dar conocimientos y habilidades, que es muy importante trabajar la actitud o ayudar, sobre todo ayudar a identificar cuál es ese patrón de comportamiento y dar entrenamiento a esas personas para que puedan modificar esas personas la actitud. La actitud no la vamos a poder modificar ni los técnicos de prevención, ni la línea de mando, ni el empresario, ni quien va a tener que modificar su actitud es cada uno. Pero para modificar la actitud, lo que es importante es ayudar a identificar qué entrenamientos tenemos que hacer para modificar esa actitud, ¿no? Por tanto, esta es una clave del éxito de este tipo de proyecto y una clave del éxito para seguir bajando esta meseta en la que muchas empresas se han quedado estancadas, ¿no? Y la otra particularidad del éxito es la que os decía desde el inicio, ¿no? Esto parte del autoconocimiento. Autoconocimiento quiere decir que yo tengo que informarle al trabajador a través del informe de cómo es él. La siguiente parte es que él se tiene que autoaceptar. Es decir, que cuando se lea y se vea con esas gráficas que hemos visto anteriormente, diga, sí, efectivamente yo soy así. Yo os puedo decir que en mi experiencia de todas las empresas a las que hemos hecho esto, os diría que en el 99,5% la gente cuando se ve recogido en esta información se ve reflejado, ¿vale? Dice, efectivamente yo soy así, ¿no? Incluso alguno cuando dice, yo hay algunas cosas que no las veo, ¿no? Cuando las comparte con su entorno más cercano, sus familiares, su pareja, etcétera, su entorno cercano le dice, sí, efectivamente, tú eres así. Aunque tú no te veas en este rasgo de personalidad, efectivamente, desde fuera sí tenemos que es así. Y lo más importante, el autogobierno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si a mí la empresa me ofrece esos entrenamientos que hemos visto, ¿no? Para mejorar mis competencias, pero luego yo no pongo en marcha todas esas pautas, todas esas herramientas, todos esos tips que me den, no va a servir para nada. Esto es, llevándolo a un ejemplo físico, esto es como si mi empresa me pone un gimnasio, incluso me pone unas horas dentro de mi jornada laboral para que vaya al gimnasio, me dice, oye, si tú entras a las 8 y sales a las 2 de la tarde, de 1 a 2 te doy permiso para que vayas al gimnasio a mejorar tu nivel de salud física.
Si me da todas esas posibilidades, me pone el gimnasio, me da el tiempo y resulta que yo no entro al gimnasio y no practico la actividad física, aunque la empresa me dé herramientas, de nada sirve, yo no voy a mejorar mi salud física. Pues esto es lo mismo, pero a nivel psicoemocional. Si si la empresa pone a disposición mía esos entrenamientos, esas herramientas, pero luego yo no los pongo en práctica, la efectividad de la herramienta no va a ser la esperada, ¿no? ¿Esto en dónde se puede aplicar? Pues obviamente esto se puede aplicar en empresas que ya sean maduras con la prevención, que ya tengan una cultura sólida, es aplicable a puestos de trabajo o actividades peligrosas, también para actividades aisladas o que presenten riesgos a terceros. En trabajadores poliaccidentados es muy importante. En todas las organizaciones siempre hay gente que dice, esta persona pues todos los años tiene un accidente o en 5 años ha tenido 4 accidentes. Vamos a ver por qué no está siendo eficaz nuestra evaluación de riesgo, nuestra formación, nuestra vigilancia de salud, nuestros EPIs. Vamos a ver, vamos a dar un paso más allá. Es muy importante para las nuevas contrataciones porque estamos introduciendo la prevención de forma intrínseca desde el inicio, ¿vale? Evitando que un trabajador pueda tener un accidente grave o mortal, evitando también a una empresa que tenga problemas organizativos, ¿no? Como hemos visto antes, insisto, no solo tiene que ser en el ámbito industrial, sino que también es aplicable a una empresa tipo call center o de consultoría o tecnología. Y luego también estamos hablando con empresas incluso con plataformas de CAE, de la subcontratación, porque hoy en día hay una cierta tendencia a homologar empresas, pero sin embargo no homologamos trabajadores. Quiere decir que podemos homologar una empresa cuyo trabajador se ha hecho la evaluación de riesgos, haya formado, tenga la vigilancia de salud, tenga los servicios oportunos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sea una persona cuyo nivel competencial sea muy, muy, muy bajito y esté haciendo una actividad de alto riesgo en una empresa que nos han contratado, ¿no? Con lo cual también es muy importante el nivel competencial en las empresas subcontratadas. El objetivo de todo ello, como también lo planteaba Eusebio al principio, para nosotros el futuro de la prevención para PAR no es tanto en eliminar el factor de riesgo, porque la persona que tenga que subirse a una cierta altura, hacer un trabajo, el riesgo de caída de altura lo va a tener ahí sí o sí, mientras tecnológicamente no se haga de otra manera. Y por lo tanto, para nosotros el futuro es, utilizando la ciencia y la tecnología, como os hemos mostrado esta mañana, poder conocer cuál es el nivel competencial de un empleado o de un mando y acompañarlo en el proceso de transformación y de adquirir un mayor nivel competencial a nivel tanto de su salud como a nivel de liderazgo preventivo, ¿no? Para nosotros ese es el futuro, es decir, trabajar las actitudes de los trabajadores para que sean conscientes de esas competencias que tienen más débiles y las potencien para que puedan, cuando se enfrenten en su día a día al trabajo, tener una actitud diferente para el desempeño de su actividad laboral y con eso minimizar la tendencia a tener un accidente, absentismo o incluso la rotación laboral, ¿no? Y bueno, espero no haberme pasado en el tiempo que tenía asignado, creo que he tardado unos 45 o 50 minutos. Y bueno, ahí tenéis mi contacto por si quisierais profundizar un poco más en este aspecto. Y Eusebio, me pongo a vuestra disposición para las dudas o preguntas que tengáis. Gracias, Toño, gracias, muy interesante. Además, se pone en tiza de que realmente ha sido una webinar interesante por el número de preguntas realizadas, ¿no? Porque veo que la gente, pues, bueno, es un modelo nuevo, es un modelo a implementar, que la gente requiere, pues, bueno, el conocimiento este que nos estás facilitando y que creo que al final la implementación de estos modelos para, como muy bien has dicho durante toda la jornada, ¿no? Intentar mejorar además las competencias de nuestros trabajadores, de nuestro personal trabajador y trabajadoras, pues es importante, ¿no? Te haré algunas de ellas, 4 preguntas, ¿vale? 4. El resto las iremos contestando a nivel personal posteriormente. La primera es, me dicen, ¿cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado el proyecto Factor Humano hasta ahora y cómo los estáis superando, especialmente con la SOS? ¿Vale? A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, los principales desafíos, obviamente tenemos el nivel de participación, porque esto es un aspecto voluntario, aunque ya reflejado al inicio de todo que hay determinado articulado con el que podríamos obligar a los trabajadores a
bueno, pues a trabajar este tema del factor humano, ¿no? Porque nos dice que, al empresario le dice que tiene que tener en cuenta las características personales para poder hacer las medidas preventivas, ¿no? Si yo no pregunto, pues las características personales difícilmente puedo poner las medidas preventivas, pero saltándonos ese aspecto que podríamos obligar y enfocándolo como un ámbito voluntario, pues la primera dificultad es el nivel de participación. Porque siempre hay una tendencia a decir, oye, yo participo en esto y por ese conocimiento del rasgo de personalidad mío, en manos de quién va a estar o cómo va a estar, ¿no? Obviamente, aquí es muy importante el compromiso y el nivel de la empresa. Es decir, esto es como un reconocimiento médico, como he dicho al principio. Y aquí tiene que haber un compromiso muy importante de la empresa diciendo, una vez que se pone este proyecto en marcha, el único conocimiento que va a tener la empresa, y por lo menos así trabajamos nosotros desde APA, es el nivel de entrenamiento o el tipo de entrenamiento que hay que hacer con cada uno de los trabajadores para mejorar esas competencias. Podemos decir, esta competencia se está más bajo, se está más débil que en esta otra y por tanto se requiere este tipo de entrenamiento. Y esa es la única. Entonces, es importante el comentar esto con la parte social y con los propios trabajadores y adquirir ese compromiso por parte de la empresa de que la única salida que se va a hacer con esta información es la de facilitar entrenamientos, ¿no? Que esto no se utiliza para hacer cambios de puestos de trabajo, de condiciones laborales, etcétera. ¿Vale? De hecho, estos proyectos a veces también se pueden entregar llave en mano, es decir, en APA se recibiría un listado de mails solamente, los trabajadores se le lanza el link y lo que se devuelve al trabajador se le manda su informe y a la empresa solo se le dice, bueno, Antonio Díaz, hay que entrenarlo en esto y en esto. Lo que hay dentro y el por qué ese aspecto de total confidencialidad. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el claves del éxito son la confianza y el cómo se explique este proyecto a la organización, ¿no? En el caso que ponía antes de Red Eléctrica, que se le ofrecieron a 600 personas y participaron 400, esa tasa de éxito que es brutal, pues es un tema voluntario de ámbito psicoemocional, fue motivado pues, por esta transparencia por parte de la empresa en cuanto al uso que se iba a hacer luego con la información final y luego porque la presentación del proyecto se hizo a través de la línea de mando. Es decir, aquí no fueron los técnicos de prevención ni fue el empresario, sino que fue cada mando que habló con sus trabajadores y les explicó el proyecto y qué es lo que se buscaba, ¿no? Y te diría que parte de los trabajadores que están recibiendo ahora la formación, estos entrenamientos, están tremendamente satisfechos. ¿Por qué? Porque al final se ha puesto a disposición de ellos un psicólogo que está ayudándoles a mejorar en competencias que no solo sirven para el ámbito laboral, sino que son competencias, como os podéis imaginar, para mejorar rasgos de personalidad que nos vienen súper bien a cada uno de los trabajadores en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito de pareja, etcétera, ¿no? Con lo cual, cuando el boca a boca ha ido diciendo, oye, a mí me está ayudando mucho estos entrenamientos con estos psicólogos, gente que no ha participado u otras áreas de la compañía dicen, oye, ¿y a nosotros cuándo vamos a participar en este proyecto? ¿No? Porque al final también quiero tener un psicólogo a mi disposición para que me ayude a mejorar en mis competencias, que insisto, aunque se va a ver beneficiado la organización, son competencias que nos ayudan a índole personal. Ya, esto, gracias, la respuesta muy amplia y detallada. Esto es lo mismo que cuando yo siempre digo a las organizaciones, ¿no? Hacer las encuestas en el ámbito psicosocial, si antes previamente las comunicas, miras, hablas con las personas que deben de realizarla, explicas el objetivo, explicas las partes, explicas cómo se debería de responder adecuadamente esas encuestas, el resultado es mucho mejor y más participativo que no si se da y, oye, se remite, oye, responde todo esto, ¿no? No es lo mismo. Evidentemente es clave la implicación de dirección y de todos los encargados, no solo en las integraciones de la prevención, que siempre hablamos, sino en cualquier acción que queramos realizar. O sea, la comunicación es básica. Otra preguntita, ¿cuál ha sido la reacción y el nivel de participación, aunque ya lo has respondido, de los trabajadores ante este tipo de proyectos? Lo acabas de responder más o menos, o sea que Sí, realmente bueno, pues, reiterarte un poco, es decir, que el nivel de participación es cierto que las empresas, es decir, esta metodología, es cierto que es una metodología relativamente novedosa. Ya habéis visto que llevamos desde el año 2017, luego tuvimos el parón del COVID y, bueno, está también muy interrelacionada con todo lo que es la inteligencia artificial, que es un aspecto que poco a poco va
enganchando, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Entonces es cierto que las empresas empiezan con proyectos piloto, ¿vale? Y el nivel de participación en los proyectos piloto te diría que es del 90, 95, en algunos casos del 100%, ¿no? Empiezan con proyectos pilotos pequeños, pero a nivel, como tú dices, de información de lo que se busca en un proyecto piloto y sobre todo a la salida, que son entrenamientos, pues a la gente les satisface, ¿no? Proyectos más amplios, como puede ser el de red eléctrica, pues ahí tenéis, ¿no? De no sé qué porcentaje, pero será 70 y tantos por ciento, ¿no? De 400 Sí. a los 600 que se les invitaron. E insisto, la tasa de éxito no nos la dice el nivel de participación, sino el boca a boca posterior de la satisfacción que tiene la gente. Lo que queremos, que todos quisiéramos, como he dicho antes, tener un psicólogo a nuestra disposición para que nos ayude a mejorar bueno, pues, aspectos de nuestros factores de personalidad que hoy en día estoy convencido que a más de uno le están suponiendo un problema de salud mental, ¿no? Por el tipo de incertidumbre en el que vivimos a nivel social o por el tipo de incertidumbre también a nivel laboral, el tipo de actividad, el trabajo, la falta de recursos y todo este cambio que se ha producido con posterioridad al COVID, pues hace que a nivel mental tengamos probablemente una mayor necesidad que incluso antes del COVID, ¿no? Que no quiere decir que no la tuviéramos previa al COVID, pero ahora sí que es cierto que, bueno, pues se ha roto ese tabú, hablar del ámbito de salud mental, no hay ningún problema ahora en decir que estoy yendo al psicólogo, no hay ningún problema ahora en decir que he cogido una baja por estrés, por ansiedad, mientras que antes del COVID sí que había una mayor tendencia a ocultar eso, ¿no? Porque parece que estábamos pues directamente locos, ¿no? Por decir que ibas al psicólogo o al psiquiatra, y ahora pues se ha reconocido mucho más, ¿no? Entonces, todo este tipo de ayudas que se puedan ofrecer desde el ámbito organizativo, pues van a ayudar a esta realidad en la que estamos viviendo ahora. Vale, rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, te hago una que ya he respondido, que es cómo mide el proyecto Factor Humano su éxito y qué resultados esperan ver en el corto y largo plazo. Está Mira, realmente... esto alguna vez también me han hecho la pregunta de decir, oye, esto hay que hacer un test al trabajador al inicio y pasado 5 años hay que volver a hacer el test con la plataforma al trabajador. Te diría que no, porque cuando se captura la huella, capturamos los rasgos de personalidad y como os he dicho al inicio, esa persona dentro de 5 años va a seguir siendo igual en cuanto a sus rasgos de personalidad. Lo que sí es importante es cuando empezamos un proyecto establecer unos indicadores, es decir, por ejemplo, pues el nivel de conflictividad que hay, el nivel de clima laboral, el nivel de rechazos, de calidad en piezas, el nivel asentivo, el nivel de, es decir, definir una serie de indicadores, luego pones en marcha el proyecto, dar las herramientas a los trabajadores para que mejoren esas competencias y pasados 5 años vuelvo a medir esos indicadores. Y eso sí que tiene que haber evolucionado como consecuencia de que el trabajador ha mejorado sus competencias de seguridad. Y ese nivel de asentismo, de rotación, de conflictividad, de clima laboral, tal, tiene que haber mejorado porque si hemos dado herramientas al trabajador para que mejore sus competencias, el trabajador las ha puesto en marcha, esos indicadores son los que deben de haber mejorado. Pero el trabajador, si tiene una capacidad de planificación, como decíamos antes, del 36, sí habrá podido mejorar al 40 o 45, pero lo importante no es esa mejora de su capacidad de planificación, sino el impacto que tiene esa mejora en esos indicadores. Muchas gracias. Y por último ya, y para finalizar la jornada, ¿cuál es el tiempo estimado necesario, ¿no? Nos pregunta, para la implementación total de esta herramienta y metodología? Brevemente, Toño, porque si no podemos Sí, estar... no, bueno, a ver, la implementación, como os he dicho antes, al utilizar inteligencia artificial, la implementación es relativamente rápida. Es decir, que nosotros desde que se lanza el link al trabajador, el trabajador puede tardar entre media hora y 45 minutos, como os he dicho al inicio, en responder esto y nosotros tendríamos que en menos de 24 horas podemos ya ofrecer esa información de esas competencias. ¿Vale? Digo 24 horas, bueno, pues asegurarnos que no hay caídas de la plataforma, etcétera, con todo este tema tecnológico hoy en día, ¿no? Pero es el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Y esos motores algorítmicos de inteligencia artificial que nos permite de una manera ágil poder llegar a un volumen de gente muy rápido. En el caso de Red Eléctrica, por ejemplo, los 400 personas que contestaron, en menos de un mes, bueno, dimos ya ese feedback a la empresa bueno, y teníamos todos los resultados, ¿no? En procesos de selección, bueno, podemos resolver en plazo de un día, ¿no?
o incluso horas, en el caso de que en procesos de selección que requieran una agilidad muy rápida para determinar si un candidato es óptimo o no para un puesto de trabajo, ¿no? Perfecto. Pues hasta aquí. El resto de preguntas las responderemos directamente. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y atención. Recordaros algunos apuntes rápidos antes, ya que estamos fuera de tiempo. Se os proporcionará un certificado de asistencia que recibiréis en los próximos días por mail. En nuestra página web tenéis la relación de webinars programadas para las próximas semanas y vamos a colgar esta grabación por si queréis volver a visualizarla. Y en el chat os hemos anotado, además aquí también, el teléfono mail de atención, no solo de Mutua Intercomarcal, sino de AP y de Toño. Muchísimas gracias, Toño, por toda la jornada y espero que esto nos sirva para mejorar, evidentemente, las competencias de todos y cada una de las personas de nuestras organizaciones. Pues Gracias. muchísimas gracias a vosotros. Cierro la sesión. Gracias.